La Voz de América presenta. En un conmovedor discurso, el presidente de Ucrania pide más ayuda ante el Pleno del Congreso estadounidense. Presidente Biden autoriza millonario presupuesto para asistir militarmente a Ucrania. Además, entre la espada y la pared, Moldavia ofrece ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto en medio de su escasez y la amenaza de Rusia. Y la historia de un colombiano que se alistó voluntariamente en el ejército ucraniano. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión del Mundo al Día con el emotivo llamado que hizo hoy el presidente de Ucrania al Congreso estadounidense. Durante un discurso virtual, el mandatario pidió más ayuda de Estados Unidos para defenderse de la brutal invasión rusa. Vamos al Capitolio en vivo, donde se encuentra Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cómo recibieron los legisladores el mensaje del presidente Zelensky? Yasmín, este discurso fue el último capítulo en el extraordinario surgimiento del presidente Zelensky como líder en el escenario mundial. El mandatario envió un mensaje muy claro al Congreso y habló del papel líder que Estados Unidos reclama para sí mismo en el mundo, el garante de la paz. Zelensky trató de convencer a los senadores y a los legisladores y a mirar las reacciones parece haberlo logrado. A través de conmovedoras imágenes del conflicto y firmes palabras, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo este miércoles un apremiante llamado a los legisladores y senadores de Estados Unidos. Slava Ucrania. Frente al Congreso en pleno, el mandatario ucraniano pidió ayuda para proteger su espacio aéreo, asistencia militar y sanciones más fuertes a nivel semanal, como parte de lo que calificó como una guerra por la causa de la democracia misma. ¿Crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente es mucho pedir? Una zona de exclusión aérea humanitaria, algo para que Rusia no sea capaz de aterrorizar a nuestras ciudades libres. Si esto es mucho pedir, le ofrecemos una alternativa. Ya saben qué tipo de sistemas de defensa necesitamos, S-300 y otros sistemas similares. Saben cuánto depende del campo de batalla, de la capacidad de usar aviones. Zelensky pidió que Estados Unidos haga más, a pesar de que un bloqueo del espacio aéreo de Ucrania es algo altamente improbable, porque implicaría un involucramiento directo de la OTAN contra Rusia. Sin embargo, la posibilidad de enviar más armas a Ucrania es algo que ambos partidos en el Capitolio apoyan con vehemencia y podría plasmarse muy pronto. Y hablando directamente al presidente Joe Biden, dijo: Hoy no basta con ser el líder de la nación. Ellos asumen ser el líder del mundo. Ser el líder del mundo es ser el líder de la paz. La paz en su país ya no solo depende de usted y su gente, depende de los que están a su lado y de los que son fuertes. Zelensky pidió nuevas alianzas porque reconoció que su país no será aceptado pronto en la OTAN y en medio de las negociaciones entre Ucrania y Rusia para tratar de poner fin a esta guerra, Zelensky ahora está buscando alguna forma para convencer a los otros países para que garanticen la futura soberanía de Ucrania. Jacopo, y hablando de ayudas, el presidente Joe Biden autorizó adicionar $800 millones en asistencia militar a Ucrania. Jorge Agobián siguió el anuncio y nos da los detalles. $800 millones en equipamiento de defensa. Eso lleva el total de nuevos sistemas de seguridad de Estados Unidos a Ucrania a $1.000 millones solo esta semana. El aporte anunciado va desde pistolas. Incluye 7 armas pequeñas, ametralladoras, escopetas, lanzagranadas para equipar a los ucranianos, incluidas las valientes mujeres y hombres que defienden sus ciudades como civiles. Hasta misiles, cascos, sistemas antiaéreos, helicópteros y drones. Lo que demuestra nuestro compromiso de enviar nuestros sistemas más avanzados a Ucrania para su defensa. Y no estamos haciendo esto solos. Nuestros aliados y socios han dado un paso al frente para proporcionar envíos significativos de sistemas de seguridad y continúan ayudando a facilitar estas entregas también. La asistencia estadounidense forma parte de un paquete de ayuda bipartidista de más de $1.300 millones, promulgado el martes por el presidente Joe Biden.
Al mismo tiempo, este miércoles Estados Unidos sostuvo el primer acercamiento diplomático con Rusia del que se tenga conocimiento público desde que comenzó la invasión a Ucrania. Lo hizo el asesor de seguridad nacional del presidente Biden. Según la Casa Blanca, Washington advirtió a Moscú sobre las consecuencias e implicaciones de cualquier posible uso de armas químicas y biológicas en Ucrania. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. A pesar de que Moscú y Kiev siguen negociando un alto al fuego, los ataques a la población civil siguen caracterizando la invasión rusa, que ya alcanza 21 días. Laura Sepúlveda nos trae el reporte y advertimos que algunas de las imágenes pueden resultar perturbadoras. Mientras la capital ucraniana permanece en toque de queda por estar registrando un momento difícil y peligroso, según calificó su alcalde, siguen siendo foco de ataques, igual que Mariupol, una ciudad de 430.000 habitantes que ha quedado en medio del fuego cruzado y en donde en ocasiones caen proyectiles rusos con tan solo 1 minuto de intervalo. Ya son casi 3 semanas de invasión. El suministro eléctrico es prácticamente inexistente, al igual que el agua, a la cual ahora residentes acceden cuando la nieve se derrite. Las víctimas de este conflicto incluyen a bebés recién nacidos y prematuros que han quedado abandonados en hospitales. El presidente ruso Vladimir Putin justificó los ataques nuevamente este miércoles. Se ofreció a las autoridades de Kiev a través de varios canales que no iniciaran una acción militar para evitar un derramamiento de sangre innecesario y simplemente retiraran sus tropas de Donbass. Pero ellos no quisieron. Esa fue su decisión. Mientras la crisis sigue, ministros de defensa de los países miembros de la OTAN sostuvieron un encuentro en el que fue rechazada la propuesta de Polonia de enviar una misión de paz armada. Primero tenemos que ver un alto al fuego, tenemos que ver una retirada de Rusia, tiene que haber algún tipo de acuerdo entre Ucrania y Rusia y creo que las conversaciones continúan. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que las negociaciones con su contraparte rusa son más realistas en la búsqueda de un cese al fuego. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y muchas de estas víctimas también están llegando a Moldovia, un pequeño país europeo que no cuenta con mucha infraestructura para atender un flujo de migrantes de esta dimensión, pero que además teme convertirse en el próximo objetivo de Vladimir Putin. Ricardo Marquina nos amplía. Este es uno de los varios centros para personas refugiadas en la capital de Moldavia, Chisinau. Aquí hay 800 camas, están ya casi todas ocupadas. Cada día están llegando miles de personas a este país, que es uno de los más pobres de Europa. De hecho, las autoridades moldavas han pedido ayuda a la comunidad internacional para poder gestionar esta crisis. Moldavia es un país pequeño y muy pobre. Además, este país no solo sufre la guerra de esta manera, con la llegada masiva de personas, sino que también teme que podría ser el próximo objetivo de las tropas de Vladimir Putin. No olvidemos que Moldavia comparte con Ucrania mucho de sus antecedentes. Por ejemplo, no es un país de la Unión Europea y tampoco es un país de la OTAN, y sí fue parte de la Unión Soviética. También, como Ucrania tiene gran cantidad de población ruso y ruso parlante, por lo cual hay muchos de los factores que han justificado, que el Kremlin ha utilizado para justificar la invasión de Ucrania. Ahora sí, en las calles de este país hay tranquilidad, pero sí preocupación. Hay incluso personas que en la frontera con Ucrania han decidido mover temporalmente su residencia hasta el centro del país. El miedo ahora además pasa, porque si la guerra llega a la ciudad de Odesa, desde allí puedan llegar decenas de miles de nuevas personas refugiadas hasta aquí, hacia un país que apenas ya puede gestionar las personas que están aquí. Por eso están preveyendo el sistema para mover estas personas a Rumanía y también hacia Alemania. Ricardo Marquina, para La Voz de América, desde Chisinau, Moldavia. A medida que pasan los días, más voluntarios extranjeros se suman al ejército ucraniano, otros vuelven a casa. Nuestra enviada especial a la frontera entre Polonia y Ucrania, Celia Mendoza, habló con un colombiano que sobrevivió a uno de los ataques y que ahora, como muchos, espera salir de la zona de conflicto. A sus 27 años, el militar retirado colombiano Martín Ríos se enlistó en el ejército ucraniano como legionario con la intención de luchar en la defensa del pueblo ucraniano. Tener, como digo yo, el privilegio de pertenecer a una causa, ¿sabes? Ríos, en conversación con La Voz de América, reveló que junto a él en la base militar de Yovorid, en Ucrania, había alrededor de unos 10 hispanoparlantes, parte de un gran grupo de hombres y mujeres de todas partes del mundo, con y sin experiencia militar, a quienes les tomó por sorpresa la intensidad del ataque ruso contra su base el domingo.
que yo el primer misil que me mandó con Chaco y ahí que un poco de segundos que Pérez, presente. César Pérez, secretario de Nacionalidad peruana, grabó estas imágenes durante el ataque que, según Ríos, duró alrededor de media hora. No veía la hora en el momento en el que me iba a estallar uno al lado, ¿sabes? Era súper, era impresionante, era algo impresionante haberlo vivido así. Entonces, pues que está clarísimo que no era la primera vez que entro a un conflicto, pero de esta magnitud ya es otra cosa diferente que lo pone a reflexionar a uno. En este grupo de voluntarios se cuenta un exmilitar estadounidense quien llegó a la capital ucraniana y se unió a las filas del ejército de ese país. Habló con La Voz de América acerca de su experiencia, sin embargo, prefiere que su identidad no sea revelada. Si uno no tiene experiencia militar, uno no debe venir. El militar retirado estadounidense explicó que ayudó con el entrenamiento de voluntarios y se unió a las fuerzas de combate ucranianas en Kiev por una razón clara. No me gustó lo que le estaba pasando a las personas de Ucrania, pues podía ayudar. Sin embargo, hoy estos dos hombres están camino a casa por diferentes razones, pero con la prioridad de ver a sus familias lejos de territorio ucraniano. Celia Mendoza, Voz de América, Córchova, Polonia. La ONU se concentra en alcanzar un acuerdo que logre ponerle fin a este conflicto ante un aumento constante en el número de refugiados e información que indica que ahora algunos estarían siendo víctimas de tráfico humano y explotación sexual. Ángela González nos tiene el reporte. Aumenta el número de refugiados ucranianos que han cruzado las fronteras a 3.100.000 según ACNUR. Y la Organización Internacional para la Migración alerta sobre otro flagelo humanitario en la zona de conflicto. Ya se han denunciado casos de violencia sexual. Entre las personas que prometieron servicios de transporte han habido indicios de posible explotación. La Organización Internacional para las Migraciones intensifica sus esfuerzos para establecer recursos e intervenciones para prevenir la trata de personas en Ucrania y entre aquellos que se desplazan en la región. Dos propuestas de resolución humanitaria en el Consejo de Seguridad, una por parte de Rusia y otra impulsada por México y Francia, que podrían facilitar un acuerdo de cese al fuego y la ayuda en la zona de conflicto, serán consideradas este viernes. E incluso la segunda podría llegar a la Asamblea General. La posición tiene que estar abierta y dispuestos a hablar con todos y ver si somos capaces de llegar a un equilibrio razonable dentro de esta situación muy compleja y rara en la que estamos trabajando. Cada día de demora para encontrar un pacto de paz también acelera la pobreza de los ucranianos. Se proyecta que un 90% podrían estar en condiciones de precariedad en los próximos 9 meses, según el Programa de Desarrollo de la ONU. Algunos diplomáticos también han hecho un llamado para que la Asamblea General celebre una sesión especial y que el presidente Zelensky se dirija a la plenaria de esta sala. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. En breve, decenas de víctimas del conflicto ucraniano llegan a la frontera entre México y Estados Unidos en busca de refugio. Esto y más al regresar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. A Tijuana siguen llegando decenas de personas que huyen de este conflicto en Europa buscando obtener asilo en Estados Unidos. Mientras algunos ucranianos les permiten cruzar la frontera, algunos rusos han tenido que acampar, pues como nos reporta Vicente Calderón, les niegan el acceso. Esta joven ucraniana quedó varada en la frontera mexicana, esperando asilo en Estados Unidos. No es justo, nadie puede ayudarnos, nadie. Ayudada por su prometido norteamericano, logró salir de Ucrania, pero en Polonia encontró tanto desplazado por la invasión rusa que no había dónde quedarse. No puedes encontrar ni un hotel ni un apartamento, nada, todo está ocupado. Llegó a Tijuana, pero por San Diego le negaron la entrada. Algunas familias ucranianas cruzaron a pesar del Título 42, una regla sanitaria activada con el argumento de la pandemia. Hace 2 años que la medida impide que miles de personas ingresen al territorio estadounidense a pedir asilo. Esta abogada logró que una madre ucraniana y sus 3 hijos cruzaran a Estados Unidos después de que les rechazaran. Y espero que todas las familias tengan esta oportunidad y también que nos vamos a ver el fin de esta ley 42. Se despidieron con un abrazo y recordó que su esposo, amigos y familiares siguen en peligro en Ucrania. Diariamente llegan ucranianos y rusos a México con el mismo objetivo. Algunas familias rusas que están aquí nos dijeron que pasaron la noche en este lugar a la intemperie y con sus niños, pues aseguran no tienen otro lugar a donde ir. Hace frío, mucho frío. Katia y su familia salieron de San Petersburgo. Ahora acampan en la frontera junto a otros rusos. Ucranianos y rusos somos amigos. Espera le abran la puerta como a las familias ucranianas y dice que la guerra de Putin no es su guerra. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. El gobierno estadounidense anunció este miércoles que ofrecerá TPS o estatus de protección temporal a los afganos que se encuentren en su territorio y no hayan logrado obtener una residencia permanente. El Departamento de Seguridad aseguró que la decisión está basada en la falta de seguridad y de las condiciones económicas y de vida en las que se encuentran los afganos desde la toma del poder de los talibanes en agosto del año pasado, cuando las tropas estadounidenses abandonaron el país tras una presencia de 20 años. Desde esa fecha, miles de afganos se han visto forzados a huir de su país debido a los continuos ataques perpetrados por parte del Estado Islámico. Bien, y mientras Venezuela aumenta la cooperación con Rusia, dirigentes opositores hicieron un llamado de alerta a la Casa Blanca. Álvaro Algarra con el reporte desde Caracas. Tras la reciente reunión en Turquía entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, en la que revisaron sus relaciones estratégicas bilaterales y el complejo escenario internacional, dirigentes de la oposición del país advierten a Estados Unidos sobre la poca credibilidad que tiene la administración de Maduro a propósito del acercamiento entre ambos gobiernos. Que observen lo que está alrededor. O sea, no está garantizado para Estados Unidos que el régimen de Nicolás Maduro pueda llegar a acuerdos serios y responsables cuando tiene compromisos serios, públicos, notorios y comunicacionales, además, con la dictadura rusa y que además lo ha declarado en diversas oportunidades. El dirigente Andrés Velázquez declaró que la historia ha demostrado que no se puede confiar en un gobierno acusado de corrupción y que ha violado consecutivamente los derechos humanos. Quien debe estar pendiente de eso es Biden al final de cuentas, porque que no crea que porque se sienta una delegación de él con Maduro cambió las cosas entre Maduro y
los rusos y el dictador ruso. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que nunca estaría en las filas de la guerra y por el contrario instó a una salida pacífica y diplomática. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Decenas de casas quedaron sepultadas por una luz de tierra en Retamas, región andina de Perú. Más de una decena de personas han sido reportadas como desaparecidas. Uno de los responsables del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional dijo que al menos 15 personas quedaron atrapadas, entre ellos 3 menores de edad, de las cuales 8 han sido rescatadas. A esta hora, socorristas de la policía y bomberos continúan trabajando en la remoción de escombros para ubicar a las víctimas. En el 2009, al menos 13 personas murieron por un derrumbe que se registró en esta misma zona. Bien, usted quédese, porque más adelante la Organización Panamericana de la Salud se pronuncia sobre el estado de la pandemia en América Latina. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud anunció que las infecciones en América Latina siguen elevadas y destacó que la pandemia del COVID-19 aún no está controlada. En el siguiente reporte, José Pernalete nos trae el panorama del COVID-19 en toda la región. Según la Organización Panamericana de la Salud, el más reciente registro contabiliza 901.000 nuevos casos de coronavirus en las Américas. Esto representa una disminución del promedio en 19% con respecto al conteo anterior. También las muertes han descendido en 18.4%. No obstante, para la OPS está claro que la pandemia aún no está controlada. Los casos están aumentando de nuevo en otras partes del mundo, lo que sirve como una advertencia leccionadora para nuestra región. Los casos aumentaron en 28,9% en la región del Pacífico Occidental, 12,3% en la región africana y casi 2% en la región europea. Uno de los incrementos más notorios se produce en China. La Comisión Nacional de Salud de ese país informó que cerca de 30 millones de personas en 13 ciudades deben permanecer confinadas por el mayor brote producido en los últimos 2 años. La Organización Panamericana de la Salud explica que la baja tasa de vacunación en algunas naciones del mundo puede atribuirse a una falsa percepción de riesgo. En la región, 21 países no han vacunado ni a la mitad de su población
población. En América Latina, casi todas las familias han perdido a un miembro de la familia, o un amigo, alguien conocido o un vecino. Y entonces ha habido mucha pérdida por COVID. En otros países y territorios, la percepción de riesgo es diferente. José Pernalete, Voz de América. Al volver, las empleadas domésticas ahora tendrán una plataforma que les ayuda con sus prestaciones sociales. Los detalles cuando regresemos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Una novedosa plataforma asesora y acompaña a los empleadores con la meta de ayudar a 20 millones de trabajadoras domésticas en América Latina a recibir sus prestaciones sociales. Diva Lizeth Cash nos explica cómo funciona. Ruth Quiñones llevaba más de 20 años como empleada doméstica y de restaurantes en Colombia, recibiendo una paga diaria hasta que en el 2013 se implementó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve la contratación formal y el pago de todas las prestaciones sociales. No le pagaban el día y no tenía uno derecho ni a cesantía, ni a vacaciones, nada, solo el día y ya. Ahora me pagan quincenal con todas mis prestaciones de ley. Desde el 2014, la plataforma Simplifica en Colombia ha podido formalizar alrededor de 18.000 trabajadoras domésticas entre conductores, niñeras y empleadas, asesorando y acompañando a sus empleadores en el proceso legal de contratación. Ahora, con una inversión de $3 millones de la Fundación Open Society, el modelo planea llegar a México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, países donde se implementa la disposición de la OIT. Darle valor al empleador, el que contrata, para que no tenga, digamos, excusa, hacer las cosas bien y lo haga todo muy fácil desde su celular. Ayudamos a las trabajadoras a que tengan acceso a como a lo mínimo de ley para tener un trabajo digno. Estas personas son tan especiales que se involucran con cada miembro de la familia y por esta razón es muy importante tenerlos bien, tenerlos legales. Según la fundadora de la plataforma, Latinoamérica concentra alrededor de 20 millones de empleadas domésticas, de las cuales ni siquiera el 3% recibe un sueldo formal ni seguridad social. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Mafalda está de cumpleaños, son ya 60 porque la precoz niña de pelo negro que critica las injusticias sociales y cuestiona a los gobiernos autoritarios tuvo sus inicios en marzo de 1962, cuando su autor, Quino, dibujó sus primeros trazos.
La intención era crear una serie de viñetas sobre una familia tradicional, pero dio a luz a una niña que con sus mordaces comentarios trascendió fronteras y muchas generaciones. Bien, historias como la que acabamos de ver y toda nuestra cobertura especial sobre Ucrania la pueden encontrar en nuestro portal web vozdeamerica.com. Síganos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @vozdeamerica. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta misión. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Nos vemos mañana para más información.